Hola, bienvenidos al módulo Dirección Financiera 1. En este tema veremos los siguientes, en este bloque veremos los siguientes temas: el funcionamiento económico-financiero de la empresa, la decisión de inversión a largo plazo, la decisión de financiación a largo plazo, estructura óptima del capital y política de dividendos, la gestión del circulante y la liquidez, la gestión activa de la tesorería y cash management, la financiación y gestión del déficit a corto plazo. En el primer tema empezaremos por un estudio del sistema financiero. El sistema financiero de un país está formado por el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin es canalizar el ahorro que se genera en las unidades de gasto con superávit hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Las funciones del sistema financiero son importantes por la no incidencia en general de ahorradores e inversión, que es la función de mediación, y los deseos de los ahorradores, que tampoco coinciden con los de los inversores, por lo que los intermediarios financieros han de llevar a cabo una transformación, una labor de transformación de activos, para hacerlos más aptos a los deseos de los ahorradores, es decir, la función de transformación. Los organismos son las entidades financieras que realizan diversas funciones, como control del sistema, que lo realiza el Banco de España, entidades de crédito, como ICO, bancos, cajas de ahorro, órganos políticos, como el Ministerio de Economía, y organismos consultivos. El objetivo financiero de la empresa ha pasado a ser de maximizar el beneficio del empresario a ser el de maximizar el valor de la empresa. El precio por acción es un indicador de la capacidad de beneficios de la empresa. Su cálculo resulta de dividir el precio de la acción en el mercado por el beneficio por acción, que a su vez se obtiene de dividir el beneficio del año por el número total de acciones. Las decisiones financieras de la empresa pueden ser de diversos tipos. Decisiones financieras, como la asignación eficiente de los recursos o la composición del pasivo. Decisiones de inversión. Las decisiones de inversión se asocian al empleo de los activos de la empresa. Dentro de las mismas se suele diferenciar entre decisiones de inversión en activos reales y financieros. Decisiones de financiación, la adquisición de fondos por parte de la empresa. Decisiones sobre dividendos, cómo se reparten la forma de pago elegida y las pautas a seguir en cuanto a la estabilidad o no de los dividendos en el tiempo. Se hace un repaso de la evolución histórica de la economía financiera, o evolución ocasionada por el crack del 29. Hasta ese momento, el gerente financiero de la empresa se encargaba simplemente de la contabilización de facturas, compras y ventas, buscando la financiación solo y exclusivamente cuando existía una necesidad de liquidez. La situación de caos que ocasionó la crisis del 29 llevó a las empresas y a particulares a preocuparse por aspectos como la solvencia de las empresas y de las economías domésticas, así como la reducción del endeudamiento. Los principios, analizamos los principios inspiradores de la finanza. El estudio de las finanzas cuenta unos principios de los que se nutren las teorías establecidas en el estudio de esta materia, recogiéndose en este capítulo principios procedentes tanto de teorías más tradicionales como de enfoque más moderno en el estudio económico financiero. Se hace un repaso del contenido de la economía financiera. Del desarrollo del tema se pueden vislumbrar los principales ámbitos de contenido de la economía financiera. Más apropiado para la empresa, la política de estructura económica financiera, la política de dividendos, la eficiencia de los mercados financieros, la teoría de carteras y la planificación financiera y la problemática de algunas empresas en particular. Concluimos el tema con un repaso de las funciones que debe desarrollar el director financiero. En el tema de las decisiones de inversión a largo plazo se analiza, la inversión en la empresa se puede definir como el sacrificio de algo inmediato o que se renuncie a cambio de una esperanza de que se adquiera o de la que es soporte un bien o derecho. La clasificación de las inversiones en las empresas puede hacerse en función de diversos criterios, atendiendo a la naturaleza del bien, inversiones físicas, inmateriales, financieras, atendiendo a la función de desarrollar la inversión en la empresa, de renovación o reemplazo, de expansión, atendiendo a la relación entre distintas inversiones, complementarias, expansivas, atendiendo también al horizonte, la última sería atendiendo al horizonte temporal.
Los elementos fundamentales de la inversión, toda inversión productiva se puede definir por la corriente de cobros y pagos que origina. Así, suponemos periodos de tiempo anuales se pueden diferenciar entre los siguientes elementos. Desembolso inicial es la cantidad que se paga en el momento de adquirir los elementos del activo. La duración temporal de la inversión es el número de años durante el cual se irá produciendo entrada, cobros y salida de dinero, pagos. Flujo neto de caja es la diferencia entre cobro y pagos que la empresa realiza en el periodo. Valor residual es el valor del bien al final de la inversión. Y la tasa de descuento es el tipo de interés medio al que se actualizan y capitalizan los flujos netos de caja. A la hora de valorar y seleccionar los proyectos, podemos utilizar varios criterios. Criterios estáticos y criterios dinámicos. Los criterios estáticos no tienen en cuenta la cronología de los distintos flujos de caja, que operan con ellos como si se trataran de cantidades de dinero percibidas en el mismo momento del tiempo. Los criterios más importantes que tratamos son el criterio de flujo neto de caja por unidad monetaria comprometida, el criterio de flujo neto de caja medio por unidad monetaria comprometida, el payback o plazo de recuperación, y entre los criterios dinámicos tienen en cuenta la cronología de los flujos de caja y utilizan para ello procedimientos de actualización o descuento, con el objetivo de homogeneizar las cantidades de dinero percibidas en diferentes momentos del tiempo. Los criterios que analizaremos serán el BAN y el TIR. El BAN, valor actualizado neto, se define el beneficio o excedente que puede producir la misma valorado en el momento presente o actual. La fórmula para su cálculo es la que se ve en la diapositiva, siendo necesario conocer los diferentes elementos de la inversión. La decisión de desarrollar un proyecto de inversión será apropiado siempre que el BAN del mismo sea positivo, puesto que esto indica que una vez realizados todos los pagos aún queda un excedente positivo. La tasa interna de rentabilidad o TIR es la tasa de retorno de un proyecto de inversión, la tasa R, que viene determinado por el valor de la tasa actualizado que permite igualar a cero el valor actual neto de dicho proyecto. Con el simple cálculo de la TIR no se sabe si el proyecto es rentable, puesto que no incluye la financiación. Para poder decidir si un proyecto es rentable o no, para la empresa se ha de comparar con el coeficiente con el coste de financiación o de capital K, siendo rentable cuando R, en este caso, sea mayor que el coste de financiación K. Podemos concluir que el BAN es un indicador de rentabilidad absoluta del proyecto y en este sentido el valor que proporciona es el beneficio actualizado que puede proporcionar el proyecto mediante unidades monetarias. Por su parte, el TIR mide la rentabilidad relativa del proyecto mediante un indicador que se expresa en tanto por 1 o tanto por ciento. Las empresas necesitan recursos financieros con los que poder financiar las inversiones necesarias para la realización de sus actividades productivas, así como para hacer frente al pago de los gastos corrientes originados en la empresa. De ahí que los recursos financieros y su adecuada estructura o composición sea tan importante en el ámbito de la empresa. Estos recursos constituyen el origen de las inversiones de las empresas. La financiación de las empresas se puede realizar de diversas maneras. Se suelen distinguir entre dos grandes grupos: las fuentes de financiación internas o propias o autofinanciación y las fuentes de financiación externas o ajenas, como podemos ver en el gráfico. La financiación bancaria constituye el grupo institucional más importante del sistema bancario, la banca privada, constituye el grupo institucional más importante del sistema bancario español, tanto por volumen de depósitos o recursos ajenos. Su peso en la financiación de los sectores públicos y privados, como por el número de instituciones que lo integran. La financiación proporcionada por entidades de crédito principalmente se fundamenta en préstamos y créditos, siendo esta la principal fuente de financiación por parte de las pequeñas y medianas empresas. Estas obtendrán mayor volumen de financiación en función de su solvencia, de las garantías aportadas,
Al mismo tiempo, las entidades financieras especializadas financian a las empresas bajo diferentes modalidades, como el leasing. Existen otras fuentes de financiación, como entre ellas citamos las empresas de capital riesgo y las empresas de garantía recíproco. La operatividad y eficacia de estos mercados financieros dependen en gran medida del funcionamiento, control y eficacia de los mercados de valores, que son los que posibilitan la compraventa de títulos. Las emisiones de acciones solo pueden ser emitidas por sociedades anónimas. Las acciones son valores que representan una parte alícuota proporcional del capital social de una sociedad anónima. El accionista, al adquirir las mismas, adquiere la condición de propietario de una parte de la compañía. Las emisiones de obligaciones y bonos, las obligaciones son títulos emitidos en serie y numeradas, como consecuencia de un empréstito realizado a una sociedad, que reconoce la existencia de una deuda a cargo de la sociedad emisora. El empréstito, por tanto, supone una fórmula de endeudamiento y de financiación a través de las cuales la cuantía total de recursos financieros que la empresa pretende captar con ella se divide en un gran número de partes iguales que se materializan en documentos o títulos denominados obligaciones. La financiación interna o autofinanciación está formada por todos aquellos recursos financieros que afluyen o tienen su origen en la propia empresa. Está compuesto por las amortizaciones, las provisiones y las reservas que la empresa ha ido generando a lo largo de su actividad. El coste del capital. A lo largo del tema, todos los puntos que veremos en este tema, a lo largo del tema se han visto los diferentes recursos que utilizan las empresas para financiar sus activos. Esto le supone a las empresas un coste, el cual será diferente según la naturaleza del crédito o la composición del capital propio. En el siguiente tema, la estructura óptima del capital y política de dividendos, se verá en el primer punto que existen diversas teorías o estrategias para determinar la estructura óptima del capital, que permite a las empresas establecer una correcta política de inversiones y financiación, así como una adecuada planificación de la actividad económica financiera de la empresa. En el presente tema se analizan dichas teorías, comenzando sobre la definición de la propia estructura de capital. Las teorías sobre la estructura del capital se puede definir como la disposición de las fuentes de financiación a largo plazo utilizadas por la empresa, íntimamente relacionadas al coste de capital. El coste de capital medio ponderado viene definido por la media aritmética ponderada del coste de las diferentes fuentes o recursos de financiación que la empresa hace uso. Entre los factores que influyen en la determinación de la estructura del capital podemos citar el comportamiento de las ventas, la estructura de los activos, la tasa de crecimiento de la empresa, la rentabilidad de la empresa, el análisis de los beneficios antes de intereses e impuestos, BAI y beneficios por acción, diferenciando entre beneficios antes de intereses e impuestos y beneficios por acción, que permite el análisis de alternativas de financiación a través del estudio de sus consecuencias o resultados sobre los citados beneficios a lo largo de un periodo determinado. La política de dividendos forma parte de las decisiones de financiación de la empresa, puesto que cualquier dinero pagado en concepto de dividendos deberá ser financiado de alguna manera por la empresa, ya mediante un nuevo endeudamiento o con una nueva ampliación de capital. Existen diversas teorías sobre la influencia que tiene la cotización de las acciones, la política de dividendos. Algunas apuntan su influencia al alza, mientras que otras no influyen y otras que influyen a la baja. La política de reparto de dividendos puede ser diversa y viene determinada por el Consejo de Administración de la empresa, desde repartir todos los beneficios, no repartir beneficios, una tasa fija sobre beneficios o establecer dividendos como un residuo. Los factores que influyen en la política de dividendos de la empresa comprenden
las restricciones legales, las contractuales e internas, las perspectivas de crecimiento de la empresa, las consideraciones de los propietarios, las consideraciones del mercado. Otra forma de pago de los dividendos es el dividendo por acción, consistente en el pago de los beneficios distribuidos por cada uno de los accionistas en forma de acciones. Es decir, pagan con más acciones a los accionistas el dividendo del ejercicio económico determinado. Por último, concluimos el tema viendo los efectos que tienen en bolsa los splits, que son fraccionamientos de acciones, así como la recompra de acciones de la empresa por parte de la propia empresa. En el tema de la gestión del circulante y la liquidez, entre otros, veremos la planificación financiera a largo plazo. Las empresas establecen unos objetivos a largo plazo que se alcanzan mediante la realización de otros a corto y medio que dan lugar a los de largo plazo. Estos objetivos suponen inversiones y estrategias de mercado que obligatoriamente han de ir acompañadas de decisiones financieras. Y por tanto la empresa se encuentra obligada a la realización de un plan financiero. El plan financiero a largo plazo de una empresa está formado por 3 documentos. La cuenta de resultados previsional, que recoge los ingresos y los costes previsionales y por tanto proporciona un resultado previsional. El estado de origen y aplicación de fondos previsionales y el balance previsional, que refleja la estimación de la situación patrimonial de la empresa fruto de la aplicación de las distintas políticas de actuación programadas. La planificación financiera a corto plazo contempla un horizonte temporal normalmente a un año vista. Mes a mes. Se efectúa una previsión de los cobros y los pagos de la empresa con un mayor grado de detalle. Como se dispone de más información, se pueden concretar con más precisión las políticas de circulante de la empresa. Caja, cobro de clientes, pagos a proveedores, existencias deseadas, etc. Y prever la evolución individualizada de los componentes del activo y del pasivo circulante. Veremos también la gestión de tesorería dentro de este capítulo, como la empresa va a mantener una cantidad determinada de tesorería, o lo que es lo mismo de dinero líquido. Fácil convertible en liquidez para hacer frente sin problema a los pagos previstos en la actividad normal de la empresa, o a posibles quebrantos. También veremos el capítulo de gestión del capital circulante. El capital circulante se define como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante de la empresa. La gestión del circulante está ligada al periodo medio de maduración, ya que las variaciones en el ciclo de explotación ocasionan cambios en el proceso operativo de la empresa. Así, cuanto más corto sea el periodo medio de maduración, mayor será la rotación de las operaciones y para un mismo volumen de ventas se reducirán las necesidades de circulante. La gestión de clientes, la cuenta de clientes representa en cada momento el importe global del crédito comercial concedido por las empresas a sus clientes, entendiendo votar el montante de las ventas de bienes y servicios con pago aplazado. También veremos la gestión financiera de asistencia y la gestión de proveedores. En el tema de la gestión activa de tesorería, el cash management, entendemos como cash management como aquella gestión que compone, además de la gestión del circulante líquido, de la vertiente financiera de la gestión de ventas y cobro de clientes y la gestión de compras y pagos a proveedores. Es el conjunto de técnicas que actúan sobre la liquidez a corto plazo de la empresa, incidiendo al mismo tiempo sobre aquellos factores o procesos que se traducen de una forma inmediata en flujos monetarios, con el objetivo último de aumentar la rentabilidad de la empresa. Los conceptos clave que veremos serán el valor del dinero del tiempo. Cualquier cantidad de dinero distribuida en el tiempo no tiene el mismo valor que el que tenía en el nacimiento de la obligación. El coste de oportunidad de los recursos líquidos es igual al interés o rentabilidad que la empresa podía haber obtenido al utilizar dichos fondos en inversiones alternativas. La fecha valor es aquella en la que se liquida efectivamente una operación. El flow financiero es la política de cobro y pago de la empresa y el valor del dinero. Cobra una cierta cantidad en un momento de la venta o cobrarla a 90 o 180 días no equivale a la misma cantidad de dinero.
La estructura del cash management está compuesta por el circuito de cobro que debe determinar, analizar y planificar los aspectos relativos a la celeridad y cobro de los flujos de cobro o acciones relativas a clientes y además demás agentes que generan cobros para la empresa. Y el circuito de pagos, que ha de establecer un plan de acción frente a la problemática vinculada a los flujos de pago. Veremos también la gestión de tesorería. La tesorería representa el conjunto de dinero efectivo que la empresa puede disponer inmediatamente. Se compondrá de dinero de caja, así como el depositado en el banco, que sea de libre e inmediata disposición. También se analizará la gestión del inventario. La cantidad que tengamos en el inventario va a depender de dos variables: la demanda y el plazo de entrega de los proveedores. Una vez que se dispone de la información suficiente sobre las diferentes situaciones de déficit o superávit transitorio de tesorería, la empresa debe determinar qué inversiones se realizarán con los excedentes de tesorería y qué fuentes de financiación puede elegir la empresa. Las fuentes de financiación a corto plazo a las que la empresa puede acudir en caso de déficit de tesorería se negocian en el mercado de crédito, cuyos recursos deben ser devueltos en un plazo relativamente corto, que generalmente no suelen ser superior al año, y mediante las siguientes: fuentes comerciales, crédito de préstamos bancarios, factoring y confirming. Las fuentes comerciales, analizaremos las fuentes comerciales financieras. Las más utilizadas y comunes: el crédito comercial, crédito comercial entendiendo como la que la empresa necesita utilizar y consumir una serie de inputs como materias primas, energía, transporte, que son proporcionados por diversos proveedores. Cuando estos proveedores no cobran al contado, están concediendo a las empresas un crédito comercial. Al mismo tiempo que el descuento por pronto pago consiste en ofrecer un porcentaje de descuento a los clientes sobre facturas pendientes de cobro, como contraprestación por un pago anticipado. Las fuentes de financiación, las financieras bancarias, existen una amplia y variada oferta. Las más comunes son los préstamos y créditos, ya visto anteriormente, descuento comercial y financiero, descuento de papel comercial. Una empresa, cuando vende a crédito sus productos o servicios, necesita liquidez para seguir funcionando. Es posible girar letras de cambio o descuentos equivalentes en los que figura como librado la empresa compradora. Línea de descuento: cuando una empresa libra efectos comerciales y negocia con el banco. Y por último vemos dos aspectos: el factoring, como tienen como objeto librar a las empresas productoras y a los suministradores de los problemas que plantea el cobro de las facturas, los riesgos de insolvencia y los problemas administrativos derivados de las necesidades de investigar la solvencia de los clientes. El confirming es un sistema mediante el cual una empresa entrega a su banco una relación de facturas que han sido conformadas para su pago, y este se pone en contacto con los proveedores para comunicarles la posibilidad de descontar dicha factura a un tipo de interés determinado. En el caso de que los clientes aceptan dichos descuentos de facturas, el banco transfiere los fondos a una cuenta indicada por el proveedor, y si por el contrario el cliente no decide acogerse al descuento, el banco pagará el vencimiento al proveedor de una forma habitual.